Como todos los martes nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en el bloque Ciudadanos en directo. Hoy vamos a conversar sobre la formalización en el proceso penal, un tema bastante importante. ¿Qué significa una audiencia de formalización? Gracias por acompañarnos, abogada. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué es una audiencia de formalización? Hemos asistido públicamente a varias de ellas a propósito del financiamiento irregular de la política y el caso Cabal también. ¿Qué es una audiencia de formalización? La audiencia de formalización es algo súper simple, que no hay nada que discutir. Es simplemente que la Fiscalía le informa a una persona que está siendo investigada por un delito, del cual puede ser culpable, inocente, no se sabe, simplemente se está investigando. Por lo tanto, le informas, no hay nada que discutir con respecto a la formalización. Si el día de mañana a ti te quieren formalizar por homicidio, en rigor, tú no podrías decir, oye, yo no tengo nada que ver. No, simplemente... Para eso es el juicio. Para eso es el juicio. Pero distinto es si dentro de ese proceso en que te están formalizando por un delito, están pidiendo medidas cautelares. Esas sí las puedes discutir. Puedes discutir que no hay antecedentes que justifiquen la existencia del delito, que no hay antecedentes que justifiquen que tú tengas participación en ese delito y por lo tanto que esas cautelares son excesivas. ¿Qué es la formalización? Eso, es simplemente la comunicación que hace el Ministerio Público a una persona para decirle que está siendo investigada por un delito determinado. Traigamos un ejemplo reciente. Por ejemplo, la nuera de la presidenta que fue formalizada el pasado viernes, lo que entonces hace la Fiscalía a través de un juzgado es informarle, por ejemplo, a Natalia Compañón que está siendo investigada por tales delitos. Exacto. Y a la vez, y es la parte sobre la cual se puede abrir discusión, dice, estoy pidiendo tal o cual cautelar, que en el caso de ella fueron bastante bajas, que fue firma mensual y arraigo nacional, para lo cual el juez le pregunta a la parte si está de acuerdo con esas cautelares o por el contrario pretende reclamarlas. Por ejemplo, ella podría haber dicho, no, yo tengo que salir del país y no tengo intenciones de escaparme, el delito tiene asociada una pena muy baja y ahí se puede abrir un debate. Pero sobre el delito que se le imputa no hay nada que discutir. Es una etapa en la cual se le informa, es informativa respecto del delito. Lo que se discute, por lo tanto, son las situaciones anexas, que es fundamentalmente las medidas cautelares que van asociadas. En el caso Penta, la Fiscalía y el Ministerio Público pidió, por ejemplo, para los controladores de Penta, la medida cautelar más gravosa que en esta primera audiencia accedieron a dársela, que era la prisión preventiva. Es decir, que esta persona, cuando le cuentan que está siendo investigada, va a estar detenida en prisión mientras la Fiscalía investiga. Mientras la Fiscalía investiga o antes, porque las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva, que es la más apremiante, digamos, porque en el fondo una persona que está presa, es la más gravosa y por lo tanto esa sí que es reclamable durante toda la secuela de esta investigación. Puedes reclamar que, por ejemplo, la prisión preventiva puede haber sido declarada porque es necesaria para el éxito de la investigación, por la seguridad de la sociedad o por la seguridad del propio ofendido. En este caso probablemente es más bien por el éxito de la investigación, para evitar que la persona que está en prisión preventiva, por ejemplo, pueda destruir pruebas, pueda coludirse con otros testigos, en fin. Pero si ya durante la investigación se ve que estos fines se han logrado, que ya no es necesario que esté en prisión preventiva, se puede solicitar que se deje sin efecto y eso se puede hacer durante toda la vigencia de la medida cautelar. Hay algunos aquí datos, dice, ¿quién puede iniciar una investigación penal? Ahí estamos viendo, a propósito también de los casos que han sido de mucha connotación, hay acciones que son penales públicas, es decir, que las puede hacer el Estado, cualquier persona. Si tú ves que hay un homicidio, tú como una persona extraña puedes querellarte. Puede el Estado, a través de la Fiscalía, iniciar la investigación. Pero hay otros delitos que son privados, que solo le interesan a la persona que está afectada. Por ejemplo, una injuria o una calumnia. Solo le interesa a la persona que ha sido víctima y por lo tanto solo se puede iniciar por acción de la víctima. Y hay otras que son mixtas, que solo pueden iniciarse por una denuncia de la víctima y que siguen adelante como si fueran de acción penal pública. Es decir, por ejemplo, en el caso de los delitos tributarios, la inicia la víctima, entre comillas, que es el Servicio de Impuestos Internos, que hace la denuncia o la querella y de ahí en adelante sigue el Ministerio Público. Por eso hemos visto que el Ministerio Público no puede iniciar o formalizar a nadie mientras el Servicio de Impuestos Internos no lo denuncie o haga una querella. O el Consejo de Defensa del Estado también a petición del director
del Servicio de Impuestos Internos. Qué clave, abogada, eso que explica, porque cuando uno está en este proceso, siguiendo de cerca, por ejemplo, los delitos tributarios, que guardan relación muchas veces con el financiamiento irregular de la política, por este uso de la boleta maliciosamente falsa, la forma en que evasión tributarias, etcétera, uno ha escuchado muchas veces decir, bueno, es que necesitamos la querella del Servicio de Impuestos Internos. Es el único que tiene la facultad para poder, en este caso, el Ministerio Público no inicia la investigación, por el contrario, si encuentra antecedentes de un delito tributario, los informa al servicio. Mira, aquí hay tal situación que podría ser, la iniciamos, ahí están los antecedentes, y el servicio en definitiva es el que hace la denuncia, porque es el organismo técnico, porque es el que sabe cómo se producen, si hay o no hay delito, y esa información entonces solamente el servicio tiene que iniciarla. Por eso que en estos casos que se investigan hoy día, que son de guardar relación muchos con delitos tributarios, es clave, el caso Penta exclusivamente, es clave la participación del Servicio de Impuestos Internos. Sin duda, y también del Ministerio Público, porque a través de la investigación desformalizada, es decir, sin formalizar a nadie, el Ministerio Público puede estar investigando el día de mañana, no sé, casos de corrupción dentro del Estado. Los puede empezar a investigar y a raíz de eso determinar que la corrupción se llevó a cabo a través de boletas, por ejemplo, ideológicamente falsas, informa esta situación al servicio para que el servicio pueda darle este puntapié inicial a la investigación formalizada. Aquí dice medidas cautelares personales. Las cautelares personales. Eso es lo que hablábamos, que son las restricciones a la libertad personal. La citación bajo apercibimiento del artículo 33, es decir, tú puedes citar a una persona a que venga, comparezca a declarar o a prestar alguna información, bajo el apercibimiento que en caso que no lo haga va a ser detenida, va a ir con pelea por la fuerza ante el tribunal. Y la más fuerte, la detención, ¿no es cierto? Que en vez de citarlos, tú lo llevas con la fuerza pública y lo pones a disposición del tribunal. Y la prisión preventiva, que es la más gravosa de todas, que significa poner a una persona que es jurídicamente inocente, es decir, que no hay una sentencia que diga que no es culpable. Juicio todavía. No hay juicio, exacto, sino que hay indicios de que podría estar involucrada en un delito, en calidad de cómplice, de encubridor o de autor de un delito. Solamente hay antecedentes, pero no está probado. Y por lo tanto esa medida de prisión preventiva es la más restrictiva y la que debe darse o otorgarse con la mayor precaución. ¿En qué se tiene que basar el juez para dictaminar una medida cautelar, como en este caso la más gravosa, la prisión preventiva? Y se lo pregunto porque cuando seguíamos de cerca las audiencias de formalización en el caso Penta, escuchábamos a la defensa de los imputados de señalar que de acuerdo al prognosis de pena no guardaba relación con la medida cautelar. ¿Qué significa eso? Significa que hay delitos, por ejemplo, las faltas jamás van a dar lugar a una prisión preventiva. Pero los crímenes, las penas que van a dar lugar a penas de más de 5 años, sí que se puede. No es la única causal. El juez tiene mucha libertad para determinarla. Sin embargo, la ley lo que le da son ciertos indicios. Por ejemplo, señala, cuando la pena asociada a un delito es de crimen, es decir, de más de 5 años, que es una persona que en definitiva va a estar presa mucho tiempo, que no va a tener derecho a beneficios inicialmente, por lo tanto es posible pensar que esta persona se puede escapar, que puede tratar de ocultar los elementos que la inculpan. Es decir, deben haber antecedentes que justifiquen primero la existencia del delito, que se cometió un delito, independiente de quién lo haya cometido. Segundo, que se justifique que el imputado, esa persona que está siendo formalizada, que puede ser sujeta a una prisión preventiva, tiene calidad de autor, cómplice o encubridor. Es decir, no es porque la Fiscalía diga estoy investigando, no. Estoy investigando y tengo estos antecedentes que me hacen presumir fundadamente que esta persona está involucrada. Y además que todo esto la prisión preventiva sea necesaria tanto para la seguridad de la investigación, de la víctima o de la sociedad. Por ejemplo, un asesino en serie obviamente pone en riesgo a toda la sociedad. Una persona que es un sociópata en general también nos va a poner en riesgo. Personas que han producido amenazas a la víctima o a la familia, también es necesario que esté en prisión preventiva porque hay un serio riesgo de que amenace la salud de la propia víctima. O que es necesario para la seguridad de la investigación. Por ejemplo, en los casos que hemos estado viendo, la posibilidad de que puedan destruir evidencia, que puedan destruirse computadores, que se puedan ocultar información, que pueda pagar o sobornar a algún testigo, que pueda pedirle a alguien que declare en una u otra forma. Por eso se dictan también en algunos casos la prisión preventiva fundado en eso, en la necesidad de la investigación. Y eso va a durar mientras, por ejemplo, la Fiscalía pone a salvo los computadores, toma las declaraciones de los testigos, se solucionó el problema, puede salir la persona en libertad.
Pareciera, bueno, esto no es en estricto rigor, pero pareciera que la formalización, y es lo que argumentan muchos, que pareciera que la formalización muchas veces se vuelve incluso un juicio público, sí. Y lo hemos visto en estos casos, es a juicio de muchos esos, finalmente uno entiende y ya se trata también cada vez que llevamos adelante las audiencias de formalización, intentar entender que esto es la comunicación de cargos de los delitos que presume la Fiscalía y el Ministerio Público por los cuales habría cometido determinado imputado. Lo que pasa es que imputado. yo creo que tiene que ver un poco con nuestra mentalidad que está con el sistema procesal antiguo. Solamente hace poquito más de 10 años que en Chile se aplica la reforma procesal. Acuérdate que existe una frase que ya está dentro del inconsciente colectivo, el secreto del sumario, no puedo hablar del secreto del sumario. Eso era porque el sistema procesal antiguo, que no es tan antiguo, era un sistema en que era el propio juez, el juez que dictaba la sentencia, el mismo que decía: voy a investigar a esta persona porque creo que es culpable, y se dictaba lo que se llamaba el autoprocesamiento. Entonces ya el autoprocesamiento es más o menos equivalente a la formalización. Sin embargo, en ese caso implicaba que el juez el propio juez se había formado cierto convencimiento de que era culpable. Por lo tanto, también en la mentalidad queda que esto es algo equivalente. Y no necesariamente es así, porque ahora quien acusa es un órgano separado, es la Fiscalía, cuya misión es ojalá encontrar un culpable. En cambio, el juez, su misión es ver que las garantías constitucionales y procesales se respeten, y va a ser otro juez diferente el que va a dictar una sentencia. Por lo tanto, la estructura cambió demasiado sustancialmente, pero todavía nuestra mentalidad piensa en un poquito en sistema antiguo. Si hay una formalización es porque hay suficientes antecedentes para pensar que alguien es culpable, lo cual generalmente es así, porque la Fiscalía no formaliza en general si no tiene antecedentes previamente. Pero no necesariamente es de ese modo. Claro, y solo para complementar y ya finalizar, el único que ha enfrentado un juicio desde que se iniciaron los procesos de investigación ilícita de la política ha sido Jovino Novoa a través de un juicio abreviado. Es el único en el cual la justicia ha determinado que es culpable. Así es. Hasta el momento. Sí. El resto son solo formalizados. Así es, por ahora. Sí. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Igual.